Hoy vamos a iniciar con conceptos como la inercia. Vamos a ver qué es una propiedad pues de los cuerpos, todos los cuerpos en general. Vamos a hablar de las dos primeras leyes de Newton y se van a introducir algunas cantidades físicas como la fuerza. Vamos a hablar inicialmente pues de la posición, de la velocidad y, como les dije, la fuerza también. Vamos a distinguir entre lo que son cantidades vectoriales y lo que son cantidades escalares. Recuerden que la semana pasada, pues que fue la primera sesión, que fue una introducción solamente, les mencioné el hecho de que vamos a empezar examinando situaciones físicas, pero desde el punto de vista de lo que se conoce como modelo de partícula. Es decir, que no vamos a tener en cuenta, pues, por ejemplo, rotaciones a las que estén sometidos los cuerpos, sino que vamos a suponer que cualquier cuerpo que mencionemos, cualquier objeto que mencionemos, vamos a suponer que toda su masa está concentrada en un solo punto y a considerar solamente el desplazamiento del cuerpo desde un punto A hasta un punto B, sin examinar el hecho de que el cuerpo esté rotando alrededor de uno o varios ejes. Ese análisis ya pertenece a la segunda parte del curso. Seguimos hablando de mecánica, pero ya hablando de mecánica rotacional. El tema del primer examen, entonces, cubre solamente la primera parte de la mecánica, es decir, la parte donde examinamos el modelo de partícula. La parte de rotación no va a estar incluida en ese primer examen. Vamos a empezar entonces en cada clase lo que vamos a hacer es ver una presentación relacionada con, pues, se le da el título como de una situación de la vida cotidiana, y a partir de como del análisis de esa situación específica se van introduciendo pues las cantidades o las ideas físicas más bien que se quieren estudiar. Hoy, por ejemplo, vamos a ver, el tema principal es el concepto de inercia. Una de las leyes de Newton, la primera, está relacionada con ese concepto, y se va a hacer entonces por medio del el título que se le da a la presentación es el patinaje, una situación en la que se reduce significativamente la fricción. Entonces vamos a ver qué relevancia tiene pues esa reducción de la fricción en una situación determinada. Vamos a pasar entonces a la presentación. Ahí deben estar entonces ya viendo la primera diapositiva. Díganme si lo ven en este momento. Dice patinaje. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Aquí nos presentan inicialmente un video. Déjenme ver si funciona. Bueno, parece que no está funcionando desde aquí. Vamos a reproducirlo desde afuera.
Bueno, sí se alcanzó a ver con buena velocidad el video, o se ve muy... ¿Qué tal es la velocidad de reproducción ahí? Se ve la imagen congelada nomás, no se ve nada de la reproducción del video. Es decir, no pasa pues como continuo, sino que va pasando como cuadro a cuadro. Sí, va pasando cuadro a cuadro. Bueno, no sé si habrán alcanzado pues a ver bien con claridad de lo que se trata el video. Ahí simplemente están mostrando una patinadora patinando pues sobre hielo. Ahí pues simplemente es como una manera de un ejemplo sencillo en el que se aproxima una situación a un movimiento que se denomina como movimiento inercial, en el cual el cuerpo está moviéndose, pero no bajo acción de una fuerza que lo obligue a moverse en una determinada dirección, sino por una propiedad que se conoce como la inercia. A la medida pues que vamos avanzando en la presentación, vamos a ir definiendo o a ir construyendo pues ese concepto de inercia. Bueno, aquí vamos a ver si de pronto este video se lo pueden observar mejor, que se utiliza pues como para demostrar o ir introduciendo más con más detalle ese concepto que se conoce como inercia. Ahí como están observando el video. Es decir, está pasando lo mismo que en el anterior. Bueno, ahí lo que inicialmente se ilustra es una persona que está en patines, ahí creo que no se alcanza a ver muy bien. El hecho es que inicialmente ella intenta moverse por sí sola, pero no lo logra. Posteriormente llega una persona, le da un empujón y la persona pues empieza el movimiento. Además lo que hace es, ya al estar en movimiento, es empezar a hacer unas marcas sobre el tablero en intervalos de tiempo iguales, es decir, ella debe tener algún mecanismo pues para medir el tiempo. Después de transcurrido cierto tiempo hace una marca sobre el tablero, transcurre un intervalo de tiempo igual y hace otra marca sobre el mismo tablero. Eso va a ilustrar entonces lo siguiente. A ver, la persona inicialmente se encontraba en qué estado de movimiento. En reposo. Para poder, digamos, cambiar ese estado de movimiento, la persona necesita de la asistencia de un agente externo. En otras palabras, pues, una fuerza que actúe sobre ella. Sí, díganme. Profe, lo que se está haciendo como la primera ley de Newton o de inercia dice que un cuerpo en reposo permanece en reposo a menos de que una fuerza externa se le sea aplicada. Sí, esa es una forma de enunciar ese concepto de inercia. Entonces, ahí lo que se está ilustrando es precisamente eso. Para romper ese estado de reposo, necesariamente se tiene que tener una influencia externa que, digamos, saque a la persona de ese estado de reposo. Lo mismo para lo contrario, es decir, cuando ya la persona se encuentra en movimiento, para que la persona vuelva nuevamente al estado de reposo o simplemente que cambie de dirección, necesita que aparezca ¿qué? O necesita que actúe ¿qué? Una fuerza. Necesita que actúe una influencia externa que llamamos fuerza sobre la misma persona. La parte donde la persona está haciendo las marcas sobre la pizarra, midiendo pues intervalos de tiempo iguales para hacerlo, está ilustrando un tipo de movimiento que se denomina movimiento con velocidad constante. Lo que ilustran pues las marcas en el tablero es el hecho de que la persona está recorriendo espacios iguales en intervalos de tiempo iguales y está moviéndose en línea recta. Esas características son propias de un estado de movimiento que es el de velocidad constante. El reposo específicamente es una situación
de ese estado de movimiento con velocidad constante, es decir, es una situación específica de ese movimiento, en donde la velocidad simplemente es igual a cero. Entonces el reposo también podemos calificarlo como de velocidad constante, simplemente que la magnitud de la velocidad va a ser igual a cero. A ver, tradicionalmente en estas presentaciones lo que se va a hacer es plantear una serie de preguntas sobre la situación pues que le da título a la presentación, y a medida que se responden las preguntas es que se introducen las ideas o las cantidades físicas. Aquí, por ejemplo, preguntan, refiriéndose pues de nuevo a la situación del patinador, que si el patinador está en reposo, ¿qué es lo que lo hace permanecer en reposo? Es decir, ¿qué lo hace conservar ese estado de movimiento con velocidad pues igual a cero? Y relacionan esa pregunta con una situación parecida. Aquí también tenemos un video, voy a reproducirlo desde afuera también. Bueno, creo que ahí no se alcanzó a ver, déjenme. Yo creo que se alcanza a ver mejor. ¿Qué observan ahí? Nada. ¿Qué observaron? Profe, nada, pero me imagino que es que el mantel se lo jalan y los platos quedan en el mismo sitio, ¿no? Sí, lo que se tiene ahí en el comienzo pues es una superficie pues que es una mesa, se tiene unos platos sobre un mantel y hay una persona que jala el mantel con mucha rapidez y los platos permanecen sobre la mesa. Entonces, esa situación se relaciona también con la primera pregunta que se hizo ahí, que es la del patinador. Es decir, ¿qué hace permanecer en reposo el patinador y qué mantiene también a los platos sobre la mesa? Bueno, ahí nos preguntan qué relevancia tiene la velocidad con la que se jala el mantel. Si yo jalo el mantel no con la velocidad que la jaló la persona, ¿qué pasaría? Caerían los platos. Entonces, ahí lo que se está haciendo es reducir la interacción que se tiene entre quién, entre el mantel y los platos. Es decir, reduciendo el tiempo de contacto que hay entre las dos cosas. Ahora, la respuesta a ese par de preguntas es la misma para las dos. Lo que mantiene a los platos sobre la mesa y lo que hace que el patinador se mantenga en reposo es una cantidad que se llama, es una propiedad que se llama la inercia. Otro nombre que recibe la inercia es masa inercial. Entonces, recuerden que es una propiedad. Aquí se da una definición inicialmente incompleta de esa cantidad llamada inercia. Entonces, ¿cuál es la definición inicial que dan? Miren que esta situación la estamos relacionando es con el hecho de que un objeto permanezca en reposo. Inicialmente un patinador y la otra pues los platos. Entonces se define inicialmente de esta manera: un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. Esa definición es válida, pero es incompleta. Hay una forma más general de referirse a esa propiedad. En este otro comentario que aparece acá están dando simplemente la explicación a la situación del mantel. Entonces lo que nos dicen es que lo que se necesita es, para que quede en reposo, es reducir la interacción que tiene los platos con el mantel, minimizar esa fuerza de fricción que hay entre ambos. De esa manera entonces se logra que permanezcan en reposo. Bueno, entonces esta es la definición inicial. Tiene pues, digamos, está como muy de acuerdo con el sentido común. ¿Me están escuchando bien en los dos lugares? En Caucasia, ¿cómo me escuchan? Bien. Sí, y en Puerto Berrío también me escuchan bien. Sí, no, me escucha. Bueno, entonces continuamos.
Como decía entonces, esa afirmación inicial de que me da la idea pues de la inercia está de acuerdo pues con el sentido común, porque de acuerdo pues a no, las cosas no van a estar en movimiento por sí solas. Siempre hay, hagamos una causa, o uno asocia siempre una causa para el movimiento de las cosas. Vamos a ver, digamos, la definición complementaria a ese mismo concepto de inercia, por medio de la segunda pregunta. La segunda pregunta ya hace referencia a qué hace que el patinador, una vez que esté en movimiento, continúe en ese estado de movimiento. Y nos presentan una situación pues similar. Aquí voy a reproducir otro video. La situación que presentan ahí, si de pronto no lo ven bien, es un pedazo de hielo seco moviéndose sobre una superficie horizontal, una superficie plana. Y esa situación la relacionan pues con la del patinador que continúa moviéndose, y se hace pues la pregunta correspondiente: ¿qué mantiene el movimiento del bloque de hielo seco y qué hace que continúe también moviéndose el patinador? Al igual que en la primera pregunta, la respuesta a estas dos también es la misma. Y la relacionamos precisamente con la inercia. Entonces la inercia es lo que mantiene moviéndose al patinador y lo que mantiene moviéndose al pedazo de hielo seco sobre la superficie horizontal. Entonces mire que a partir de ahí podemos sacar una definición complementaria a la inicial que teníamos. Inicialmente, ¿qué dijimos? La inercia es una propiedad de los objetos por medio de la cual un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo, pero también podemos referirnos a ella como propiedad de los objetos o los cuerpos por medio de la cual los cuerpos en movimiento tienden a permanecer en movimiento. Lo que se hace entonces, ese par de definiciones son complementarias, se complementan pues la una con la otra, de tal manera que podemos, digamos, reenunciar ese concepto de inercia utilizando las dos, de una forma más general. Podemos entonces hablar de la inercia como, de tal manera que incluyamos las dos definiciones que hemos visto. Podríamos entonces decir que la inercia es la propiedad de los cuerpos que permite que ellos conserven su estado de movimiento. Entonces fíjense que esas tres últimas palabras, estado de movimiento, me incluye ¿qué? Me incluye la situación en la que el cuerpo está en reposo y también me incluye la situación en la que el cuerpo se encuentra en movimiento. Entonces esa última definición sería una definición más apropiada o digamos más completa del concepto que se denominado inercia. Ahora fíjense en el segundo comentario que aparece ahí en la diapositiva. ¿Ya ok? Sí, dígame. O sea que, de Puerto de Río, o sea que el hecho de que yo hable de estado de movimiento, incluyo inmediatamente el estado de reposo y el estado de movimiento. Pues no es que los incluya simultáneamente, sino que es una forma general de referirse, de incluir todos esos estados. Bueno, les decía entonces que, de acuerdo pues a la pregunta que me hicieron, esas tres últimas palabras que mencioné en la definición complementaria de inercia incluyen, es una forma general de incluir todos los casos. Miramos que tenemos dos casos, un caso en el que el cuerpo está en reposo y otro caso en el que el cuerpo se encuentra en movimiento. Entonces decir que la inercia es la propiedad de los cuerpos que les permite conservar su estado de movimiento. Esas tres últimas palabras, estado de movimiento,
incluye cualquiera de esas dos situaciones, que en efecto se encuentre en movimiento con respecto a un marco de referencia determinado o que se encuentre en reposo. Entonces, por eso digo que es una forma más general de referirse al concepto de inercia. No sé si esa era la duda que tenía. Sí, profe, gracias. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Bueno, les estaba mencionando que este segundo comentario que aparece ahí en la diapositiva nos dicen: la segunda observación va en contra del sentido común, que no admite que las cosas se muevan solas, porque nos dice: un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento, pero uno en la experiencia pues de la vida cotidiana ve que el movimiento siempre lo relaciona con alguna fuerza que lo esté causando. Eso está relacionado más bien con lo que es el pensamiento aristotélico, es decir, la doctrina pues creada por Aristóteles, que examinó pues el problema del movimiento en la antigüedad, pero más desde el punto de vista filosófico que, digamos, utilizando un rigor científico. Ya digamos ese rigor científico y digamos matemático al problema del movimiento se empezó a dar con Galileo. Aristóteles estudió ese problema del movimiento, pero, como les digo, más desde el punto de vista filosófico. Entonces, de acuerdo a esa doctrina aristotélica, la cual pues dominó por mucho tiempo el pensamiento, por más de 2000 años, en resumen podríamos decir que lo que dice esa doctrina es que para mantener el movimiento se necesita una fuerza que esté actuando. Es decir, para que un objeto se mueva desde un punto A hasta un punto B, necesariamente tiene que haber durante todo el recorrido una fuerza actuando sobre ese cuerpo, en la misma dirección del movimiento. Eso es lo que nos dice la doctrina aristotélica, y bueno, el sentido común, digamos, como que está de acuerdo con esto. Es difícil, digamos, superar esa doctrina aristotélica. Sin embargo, ya con el estudio pues o el rigor científico que se le empezó a dar al problema del movimiento con Galileo, como les dije, o inclusive con Descartes, se empezó a abandonar esa idea, esa doctrina aristotélica, y se llegó a la conclusión de que las fuerzas, que son, vamos a referirnos a ellas inicialmente como influencias externas, en términos pues muy coloquiales sería un empujón que se le dé a un objeto para cambiar su estado de movimiento. De acuerdo ya no a la doctrina aristotélica, sino al pensamiento moderno que se tiene, es que las fuerzas no son necesarias para mantener el movimiento. Lo que hacen las fuerzas es provocar cambios en los estados de movimiento. Y eso que acabo de decir es sinónimo de decir que las fuerzas lo que hacen es provocar aceleraciones. Entonces recuerden que las fuerzas no se necesitan para mantener el movimiento, pero sí se necesitan para cambiar el estado de movimiento de los cuerpos. Es decir, que si un cuerpo está inicialmente en reposo, para yo sacarlo de ese estado de reposo, ¿qué necesito? Como vimos, pues, por ejemplo, en el video de la patinadora, la profesora en clase, se necesita una fuerza, una influencia externa. O para, digamos que el cuerpo inicialmente se encuentre en movimiento. Para frenar ese cuerpo, ya sea para disminuirle la velocidad o para llevarlo pues al reposo, se necesita también que actúe una fuerza. Entonces, de ahí vemos que las fuerzas son necesarias para cambiar los estados de movimiento, pero no son necesarias para mantener el mismo. Si a uno le preguntan cuál es el estado natural de las cosas, y con estado natural me refiero es a una situación en la que un objeto no está influenciado por ninguna fuerza. Entonces, aunque es difícil pues uno imaginarse tal situación, uno en la vida cotidiana siempre
va a ver que los objetos están influenciados por una cantidad de fuerzas, perdón. La fricción es una de ellas. La fricción es una influencia de la cual es muy difícil deshacerse. Siempre va a haber algún tipo de fricción. Por ejemplo, digamos en la caída de un cuerpo, si uno deja caer un objeto, va a haber una resistencia que le va a oponer el aire al movimiento de ese cuerpo. También la fricción es la responsable de que podamos, por ejemplo, desplazarnos, caminar. Es difícil imaginarse entonces situaciones en las que un objeto no esté sometido a ninguna fuerza. Una situación podría ser un cuerpo en el espacio, un cuerpo lejos de cualquier planeta, cualquier estrella, de tal manera que no esté sometido a ningún tirón gravitacional. Si nos imaginamos entonces, sí, para preguntar. Lo que pasa es que usted ahorita dijo que un cuerpo en movimiento mantiene movimiento. Entonces yo supongo que la fuerza que es ejercida sobre ese cuerpo debe ser constante o ¿cómo se le llama? Precisamente, bueno, eso es lo que uno se imagina, que para mantener el movimiento, necesariamente en todo el recorrido del cuerpo debe haber una fuerza actuando, ¿cierto? En la dirección pues en la que se desplaza el cuerpo. Y esa es precisamente la doctrina aristotélica, pero en realidad la fuerza no es necesaria para mantener el movimiento, sino para cambiar el estado de movimiento del cuerpo. Cuando un cuerpo está desplazándose, digamos que usted lanza una pelota hacia adelante, una pelota o un objeto cualquiera. ¿Qué está impulsando a la pelota hacia adelante después de que ella abandona su mano? ¿Qué impulsa la pelota a partir de ese momento? Inicialmente, cuando usted tiene la pelota en la mano, la influencia o el agente pues que lo está impulsando hacia adelante es humano, pero cuando usted la suelta, ella va a seguir moviéndose hacia adelante, ¿cierto? ¿Qué es lo que... ¿Hay alguna fuerza que está empujándola hacia adelante o no? Según Aristóteles, necesariamente debe haber algo que la está empujando hacia adelante, pero en realidad no hay nada que esté empujando a la pelota hacia adelante. Es decir, ella está moviéndose, tiene un movimiento inercial. No hay ninguna influencia que la empuje hacia adelante, sin embargo ella continúa con ese movimiento. Y eso está de acuerdo con la definición que dimos de inercia, ¿cierto? ¿Qué dijimos de la inercia? La segunda definición que dimos. Cuerpo en movimiento mantiene el movimiento. El cuerpo en movimiento tiende a conservar ese estado de movimiento, y eso es exactamente lo que pasa con la pelota que se lanza hacia adelante. ¿Qué es lo que hace uno cuando la lanza con la mano? Inicialmente la pelota estaba en reposo, pero usted, por medio de la influencia que le hace con la mano, la saca de ese estado de reposo, es decir, ya la pelota está en movimiento. Después de que usted la pone en movimiento, ella tiende a conservar ese estado de movimiento. Eso se lo debemos ¿a qué? A la propiedad que se llama inercia. Pero no hay nada entonces que la esté empujando hacia adelante. Ahora, de acuerdo a la doctrina aristotélica, necesariamente debería haber alguna cosa que la empujara hacia adelante. Es decir, debería haber una fuerza en todo el recorrido actuando en la misma dirección del movimiento. Eso es de acuerdo a Aristóteles. Pero lo importante entonces es que recuerden que las fuerzas no son necesarias para mantener el movimiento, sino para cambiar el estado del movimiento de los cuerpos. Eso va contrario pues a la doctrina aristotélica. Ahí está un ejemplo, debe aparecer ya ahí en la pantalla, un ejemplo de esto mismo pues que acabo de mencionar. En la figura lo que aparece es una flecha que está desplazándose en el aire, ya después de abandonar el arco. Entonces, según Aristóteles, ¿qué mantiene moviéndose o qué mantenía la flecha moviéndose en esa dirección? Como se necesita, según él, una fuerza, él explicaba de la siguiente manera ese movimiento. Decía que la flecha a su paso iba desplazando aire.
y ese aire se desplazaba hacia la parte de atrás de la flecha y era ese mismo aire el que se encargaba de empujar, de seguir empujando a la flecha hacia adelante. De esa manera entonces explicaba Aristóteles el movimiento de un objeto que se lanzara al aire. El mismo aire entonces, según Aristóteles, se encargaba de empujar a la flecha. Sin embargo, ya sabemos que está influenciando a la flecha para que siga moviéndose hacia adelante. ¿De acuerdo a lo que acabamos de decir? ¿Perdón? La inercia es lo que mantiene moviéndose a la flecha hacia adelante. No, pero recuerden que la inercia no es una fuerza. No confundan inercia con con fuerza. La inercia es una propiedad de los cuerpos. Entonces, inercia no es igual a fuerza. Es una propiedad de los cuerpos más bien. Bueno, ese pensamiento dominó pues el mundo durante mucho tiempo, durante muchos años, e inclusive pues para nosotros hoy en la actualidad es difícil como dejarlo a un lado, porque es difícil uno imaginarse pues el movimiento inercial de un cuerpo. Es decir, es difícil imaginarse un cuerpo que está en movimiento y no explicar eso desde el punto de vista de que hay una fuerza que está haciendo que se mueva en esa dirección. Ya sabemos entonces que no es así, y el movimiento entonces, en ausencia de fuerzas, recibe el nombre de movimiento inercial. Volviendo al ejemplo el ejemplo que les ponía de un cuerpo en el espacio exterior sin que no estuviera influenciado por por ejemplo, por interacción gravitacional por una estrella o por un planeta, ¿qué tipo de movimiento tendría ese cuerpo? Es decir, ¿cuál es el movimiento natural de las cosas? Uno en principio puede decir que el movimiento natural de las cosas, o el estado de movimiento más bien natural de las cosas, es el reposo, ¿cierto? Uno puede imaginarse, si no hay ninguna fuerza actuando sobre ese cuerpo va a estar en reposo. Sin embargo, el reposo es solamente un caso especial de un caso que es el caso más general. Y ese caso es precisamente el estado de movimiento natural de las cosas, que es el siguiente. El movimiento de un objeto que no esté influenciado por ninguna fuerza es movimiento con velocidad constante. Ese es el estado natural de las cosas. ¿Qué quiere decir con velocidad constante? Velocidad constante quiere decir que el objeto se va a mover en línea recta siempre, no va a cambiar nunca la dirección. Y significa también, o complementamos pues esa definición con el hecho de que el objeto va a estar recorriendo espacios iguales en intervalos de tiempo iguales. Es decir, si transcurrido un segundo el cuerpo se desplazó 4 metros, transcurrido otro segundo el cuerpo se desplaza otros 4 metros, y así sucesivamente. Eso significa entonces velocidad constante. Recuerden que velocidad constante implica entonces siempre que el cuerpo se mueva en línea recta. Es decir, sí. La velocidad constante y el movimiento uniforme es lo mismo. Movimiento uniforme, sí, esa palabra uniforme implicaría el hecho de que no cambia de dirección, o más bien, esa palabra uniforme solamente hace referencia al hecho de que el cuerpo recorre espacios iguales en intervalos de tiempo iguales. Entonces puede que tengamos un movimiento uniforme, pero que el cuerpo esté cambiando de dirección. Entonces, movimiento uniforme no es sinónimo de velocidad constante. ¿Qué tipo de movimiento sería sinónimo de velocidad constante? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Hay que agregar ese comentario, que debe ser en línea recta para que podamos hablar de velocidad constante. Si hablamos del movimiento que usted mencionó, que es uniforme, se puede cumplir el hecho de que recorra espacios iguales en tiempos iguales, pero no necesariamente se cumple que esté viajando en línea recta. Entonces, en ese caso, no tendríamos velocidad constante.
Velocidad constante siempre implica que el cuerpo se mueva en línea recta. Miremos esta enunciado de la primera ley de Newton. Ahí nos dicen que la primera versión. La primera versión porque, bueno, vamos a presentar otras dos versiones ahora que tienen, pues, son más compactas, es decir, el lenguaje es más preciso. Pero en forma inicial podemos enunciarla como aparece ahí en la pantalla. Nos dicen, un objeto libre de influencias externas se mueve en línea recta y recorre distancias iguales en tiempos iguales. Cuando hablamos del reposo, recuerden que el reposo sería solamente un caso especial de este caso más general. ¿Cuál sería la velocidad de un cuerpo que esté en reposo? Simplemente velocidad igual a cero. Pero el caso general es la velocidad constante. ¿Van a preguntar algo? Bien. Sigamos entonces aquí con la siguiente pregunta, con la pregunta 3. Aquí hablan de, bueno, ¿por qué se requieren ruedas o hielo para patinar? Y presentan una situación parecida a la del patinaje, en la que aparece, pues miren la figura que aparece ahí, es un dibujo de un vehículo que se conoce como deslizador. Es un vehículo que se utiliza para desplazamiento sobre superficies que no tengan muchas irregularidades, es decir, superficies planas, como por ejemplo puede ser la superficie del un lago, por ejemplo, o para desplazarse pues sobre agua en general. Entonces lo que hace este vehículo es crear una especie de colchón de aire que va a estar actuando entre la parte inferior del vehículo y la superficie, ya sea agua o una superficie lisa pues en general. Entonces lo que hace ese vehículo es, por medio del colchón de aire, eliminar la interacción que hay entre ¿quién? Entre el vehículo y la superficie. Entonces ahí se está eliminando la fricción que hay entre ¿quién? Entre esas dos cosas. Lo mismo o algo parecido es lo que se hace cuando se patina, ya sea con ruedas o se esté hablando de patinaje sobre hielo. Ahí lo que se hace simplemente es reducir significativamente la fricción. Es decir, ya uno reduciendo significativamente la fricción lo que está haciendo es que es como una especie de aproximación a lo que es un movimiento inercial. Recuerden que el movimiento inercial, el cuerpo no va a estar influenciado por ninguna fuerza. Entonces, reduciendo la fricción en estos casos que menciono ahí, se está haciendo como una especie de simulación de ese tipo de movimiento que se conoce como movimiento inercial. Como dicen ahí en la nueva diapositiva, se están eliminando las interacciones externas, o no digamos pues que eliminando totalmente, pero sí se están disminuyendo pues, como les dije ahora, de una forma significativa. Y presentan pues algunos ejemplos ahí, como dicen, para demostrar la inercia, o más bien para demostrar el tipo de movimiento que se conoce como movimiento inercial. Entonces hablan de colchones de aire, como en el caso del vehículo, el llamado deslizador. Ahí pues estaría eliminando la fricción del vehículo con la superficie. Sin embargo, todavía hay una interacción con el aire y se tiene pues una resistencia asociada a la interacción con el aire. Entonces no es que se esté eliminando pues esa fuerza llamada fricción totalmente. Otra forma que mencionan aquí es minimizando el tiempo de interacción entre los objetos. Eso es lo que se hizo, por ejemplo, ¿en qué situación? En la situación que vimos en el video del mantel que se jala y que se mantienen los platos pues sobre la mesa. Ahí lo que se hace es minimizar el tiempo que interactúa los platos con el mantel. Vamos a introducir algunas cantidades físicas a partir de este momento. Inicialmente, bueno, vamos a hablar de la posición. La posición es simplemente la ubicación de un objeto, ¿sí? Pero
recuerden siempre que para hablar yo de cantidades físicas necesito de un sistema de referencia en el cual yo esté midiendo o a partir del cual yo esté midiendo esas cantidades físicas. Entonces, digamos, uno puede hablar de la posición de un objeto, pero siempre y cuando haya definido un sistema de referencia. Si yo estoy hablando de la posición de, digamos, de una persona, uno puede decir, la persona está a 4 metros, pero eso que acaba de decir, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Esa afirmación que acabé de hacer. Tiene sentido. ¿Sí tiene sentido? No. ¿Por qué no tiene sentido? Un punto de referencia. Exacto, hay que decir a 4 metros referentes a qué punto. Entonces ya cuando uno dice la persona se encuentra a 4 metros de la puerta, ahí entonces la puerta sería ¿qué? El punto de referencia, o en forma más general el sistema de referencia que yo estoy utilizando para describir la posición de una persona o de cualquier objeto. Entonces siempre recuerden que en la física lo primero que uno tiene que hacer es establecer un sistema de referencia en el cual va a medir las diferentes cantidades físicas. La posición para medir una posición, uno debe utilizar unas unidades. Uno puede, ahí por ejemplo, en el ejemplo que les mencioné, las unidades que se utilizan son, o la unidad que se utiliza es el metro. Es decir, son unidades de longitud. Para medir la posición uno siempre habla de unidades de longitud. Entonces puede hablar hay muchos sistemas pues de medición, hay muchos sistemas de unidades. Uno puede hablar, cuando se refiere a la longitud, puede hablar de metros, puede hablar de kilómetros, puede hablar de pulgadas, yardas, millas, etcétera. Hay infinidad pues de sistemas con los cuales yo puedo medir la posición. Sin embargo, cuando se habla de la física, lo más usual es hablar de lo que se conoce como Sistema Internacional de Unidades. En ese Sistema Internacional de Unidades, uno tiene unas unidades básicas a partir de las cuales va a definir otras cantidades. Esas 3 cantidades básicas son las siguientes. Son la longitud, la masa y el tiempo. Esas son las 3 cantidades básicas. A partir de esas 3 cantidades, usted define lo que es, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, cualquier otra cantidad que a usted se le ocurra, la define es con base en esas 3 que le acabé de mencionar: longitud, masa y tiempo. Hay otra cantidad básica que no vamos a mencionar ahora, o la voy a mencionar, pero no vamos a hacer referencia inicialmente a ella, sino hasta el final, que es la unidad de carga eléctrica. Cuando hablamos de posición, entonces, la unidad que utilizamos siempre en el llamado Sistema Internacional de Unidades es el metro. Cuando hablamos de masa, la unidad que utilizamos en ese sistema internacional es el kilogramo. Y cuando hablamos de tiempo, la unidad en el sistema internacional es el segundo. Entonces tenemos metro, kilogramo y segundo. Esas son las 3 unidades entonces básicas relacionadas al Sistema Internacional de Unidades. Ya cuando hablamos de otros sistemas diferentes, por ejemplo el sistema inglés, que se utiliza por ejemplo en Estados Unidos, cuando hablamos de la longitud, ellos no utilizan el metro, sino que se refieren por ejemplo a otras unidades como el pie. El pie, utilizan también la pulgada, por ejemplo. Cuando hablan de masa no se refieren al kilogramo, sino que hablan de libras. Sin embargo, cuando hablan de tiempo, se refieren también al segundo. Entonces recuerden que nosotros vamos a trabajar con metros, kilogramos y segundos. Entonces la posición, ¿en qué unidades le asociamos a la posición? De acuerdo a lo que acabo de decir, en el Sistema Internacional de Unidades. Metros. Hablamos de metros. Una forma abreviada de referirse a ese Sistema Internacional de Unidades es el sistema SI. Entonces vamos a hablar simplemente del sistema SI.
Bueno, la posición es una cantidad que tiene la característica de que para determinarla totalmente usted necesita, eso es lo que llama una cantidad vectorial. Una cantidad vectorial es una cantidad que necesita de una magnitud y una dirección. Entonces, la posición o el desplazamiento más específicamente es una de esas cantidades que se conocen como cantidades vectoriales. La velocidad es otra cantidad vectorial. Pero miren que la velocidad no es una cantidad básica. Puerto Berrío, ¿me está escuchando? Bien. Bueno, estaba hablando de la velocidad. Fíjense que la velocidad no es una cantidad básica. Me refiero al hecho de que las cantidades básicas las acaba de definir como cuáles: longitud, masa y tiempo. La velocidad se define como el cambio de la posición en el tiempo, o el cambio de la o más bien la posición por unidad de tiempo. De acuerdo a eso, ¿cuáles son las unidades entonces de velocidad? Y estoy hablando del sistema SI. ¿Cuáles son entonces esas unidades? Segundo. ¿Están seguros? Mire que es cambio de posición en el tiempo. En otras palabras, posición por unidad de tiempo. Cuando uno habla de la velocidad de un cuerpo, en la vida cotidiana uno dice que se está moviendo ¿a cuánto? En metros por segundo. Digamos, se está moviendo a... digamos 30 metros por segundo, es decir, que cada segundo el cuerpo se desplaza ¿cuántos metros? 30 metros. Y eso lo escribimos de la siguiente manera. Voy a pasar aquí al papel para que se vea pues más claro de lo que estoy hablando. Estoy hablando de la cantidad que se denomina como velocidad. Usualmente se denota pues con este símbolo, es una V minúscula. Es una cantidad vectorial. Ahorita elaboramos pues más sobre eso. Por ahora estoy hablando de las unidades. La unidad de velocidad entonces son, en el sistema SI, metros sobre segundo. Es equivalente a escribirlo de esta manera: metros multiplicado por segundo a la menos 1. Entonces miren que está de acuerdo con la definición en palabras que nos dan en la diapositiva. Es el cambio en la posición, que se denota ¿con qué? Con una longitud, o sea, le asociamos la unidad de metros, en el tiempo, o es más bien desplazamiento por unidad de tiempo. Entonces la unidad de tiempo sabemos que es el segundo, luego entonces tenemos metros sobre segundo. Entonces miren que la velocidad es una cantidad derivada. ¿Por qué? Porque se construye partiendo ¿de qué? De dos cantidades básicas, que son la longitud y el tiempo. Miren que al símbolo de la velocidad yo le puse una especie de flecha arriba, porque estoy hablando de una cantidad vectorial. Una cantidad vectorial necesita de una magnitud y una dirección. Cuando yo estoy hablando de, por ejemplo, pues estoy diciendo que un vehículo se mueve a 40 kilómetros por hora, ahí me estoy refiriendo ¿a qué? Me estoy refiriendo a la magnitud de la velocidad. Es decir, ¿qué tanto hay de esa cantidad? ¿Qué tanto hay de velocidad? Entonces decimos, se mueve a 40 kilómetros por hora, pero no estamos diciendo en qué dirección se está moviendo. Para hablar de la velocidad yo tengo que decir la magnitud de la velocidad y tengo que decir en qué dirección se está, hacia dónde está moviendo pues el cuerpo en cuestión. Entonces si yo digo, el cuerpo se está moviendo a 40 kilómetros por hora en dirección norte, ahí ya estoy hablando de la velocidad. Cuando estoy hablando de que el cuerpo se está moviendo a 50 kilómetros por hora, no estoy hablando de la velocidad, sino que estoy hablando de la magnitud de la velocidad.
¿Qué otro nombre recibe esa magnitud de la velocidad? Recibe el nombre de rapidez. Entonces, en la física no es lo mismo hablar de rapidez que hablar de velocidad. Vamos a definir eso aquí. Rapidez es magnitud de la velocidad, lo que significa que en física rapidez no es lo mismo que velocidad. Entonces, rapidez es diferente a velocidad en física. Ahora, recuerden entonces que la velocidad es una cantidad vectorial y el desplazamiento también lo es. Usted se desplaza, digamos, puede decir que se desplaza 40 metros, pero para hablar del vector desplazamiento usted debe decir, además de que se desplaza 40 metros, en qué dirección lo hace. Entonces habla del vector desplazamiento cuando dice, la persona se desplaza 40 metros en dirección, digamos, sur. Ahí ya está entonces hablando de la cantidad vectorial. Entonces un vector en general necesita de una magnitud y una dirección. Entonces, hablando del vector desplazamiento, ¿cuál sería la magnitud del desplazamiento? En un ejemplo cualquiera que sea. Cuando digo me desplazo 3 metros en dirección oeste, la magnitud del desplazamiento son los 3 metros, ¿cierto? Y la dirección, pues obviamente ya en ese caso serían pues dirección oeste. Y cuando hablamos de la velocidad, yo estoy estableciendo la velocidad de un cuerpo cuando digo, por ejemplo, lo siguiente: el cuerpo se mueve a 3 metros por segundo en dirección occidente. En ese caso, la magnitud de la velocidad, o en otras palabras, la rapidez, son los 3 metros por segundo. Y la dirección, en ese caso, sería pues la dirección occidente que establecí pues en el ejemplo. Entonces, la velocidad es una cantidad vectorial. Hay otras cantidades vectoriales, como por ejemplo, después vamos a hablar de la aceleración, vamos a hablar también de la fuerza. Todas esas cantidades entonces necesitan de magnitud y de dirección. Vamos a volver a ver la presentación nuevamente. Esta afirmación que hacen aquí hace referencia al hecho de que el movimiento puede ser en 2 o 3 dimensiones. Entonces ahí muestran una situación en la que se tienen varias dimensiones. Muestran una lancha en un lago. Se tiene la dirección norte, dirección este y oeste, y también se tiene la profundidad del lago. Es decir, puede haber desplazamiento en cualquiera de esas direcciones, lo que quiere decir que el movimiento es en varias dimensiones. Si un cuerpo se está desplazando en línea recta, ¿de cuántas dimensiones estamos hablando ahí? ¿Me escuchan? De dos. Si estamos hablando de una línea recta. ¿Están seguros que estamos hablando de dos dimensiones ahí? Sería solamente una dimensión, una dirección, entonces estamos hablando de una sola dimensión. Sí, bueno, imaginémonos, voy a volver aquí al papel para ser más claro en esto que voy a decir. Ya pues para ilustrar el movimiento en 2 dimensiones.
Profe, no se oye, tiene el micrófono apagado. Sí. Ahí sí me escuchan. Bueno, les estaba diciendo que en una dimensión tenemos pues simplemente que el movimiento es en una dirección y por lo general uno le asigna un nombre a esa dirección. Entonces aquí hablamos del eje X, por ejemplo. Cuando hablamos de dos dimensiones, tendríamos, por ejemplo, lo siguiente. Usualmente uno le asigna la dirección de X dice que es paralela a la Tierra y perpendicular a ese eje, habla del eje Y. Entonces, por ejemplo, cuando este vendría a ser el eje, el origen de coordenadas. Cuando uno habla de que lanzó, por ejemplo, una pelota, pateó un balón, por ejemplo, el balón va a describir una trayectoria más o menos de este tipo. Se conoce como trayectoria parabólica. Miren que en este caso hay desplazamiento en dos direcciones. El balón se está moviendo en esta dirección horizontal, pero al mismo tiempo también está cambiando su posición ¿en qué? En esta dirección vertical, o sea, en el eje Y. Entonces ahí ya estamos hablando de un movimiento en dos dimensiones. También podemos tener el caso pues de movimiento en tres dimensiones. En ese caso pues necesitaríamos otro eje perpendicular a estos otros dos. Ahí estaríamos hablando de un movimiento en tres dimensiones. Entonces lo que nos dicen en la diapositiva es que, disculpen un momento. Bueno, les estaba diciendo que, refiriéndonos a esta diapositiva, podemos tener dos, tres dimensiones y resulta que uno puede analizar el movimiento, si es en dos o en tres dimensiones, puede analizarlo por separado. Es decir, usted puede analizar cómo se mueve el cuerpo, por ejemplo, en la dirección del eje X y por separado puede estudiar cómo es el movimiento del cuerpo en la dirección del eje Y. Son independientes esos dos movimientos, aunque superponiéndolos va a dar un movimiento pues en especial. La próxima clase, por ejemplo, vamos a mirar esa situación, pero en dos dimensiones. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que les acabé de mostrar en el papel en el que tenemos que se patea un balón y describe una trayectoria parabólica. Entonces, por eso dice aquí que los movimientos perpendiculares pueden ser o son mutuamente, son independientes el uno del otro. A ver, esas cantidades llamadas vectores, uno las puede representar gráficamente simplemente con una flecha. La longitud de la flecha depende de cuál sea la magnitud de la cantidad física que esté describiendo. Entonces, si uno va a representar gráficamente, por ejemplo, la velocidad de un objeto, simplemente representa la flecha apuntando en la dirección en la que apunta la velocidad, y el tamaño de la flecha va a depender de cuál sea la magnitud de la velocidad, en otras palabras, cuál sea la rapidez. Entonces, mientras mayor sea esa rapidez, mayor va a ser el tamaño de la flecha pues que usted represente, que usted grafique. Aquí, por ejemplo, están representando el vector velocidad de un corredor. Lo que sacamos de aquí es que siempre el vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria que siga el cuerpo del que usted esté hablando. Entonces, como dicen acá, en todo momento el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Miremos, por ejemplo, en la situación que les mostré en el papel, cómo dibujaríamos ese vector velocidad. Volviendo a este ejemplo de acá, si esta es la trayectoria que describe un balón. Profe, Sí, díganme. ¿qué significa que sea tangente a la trayectoria? Lo voy a representar aquí en este dibujo. Miren, por ejemplo, si yo quiero trazar el vector velocidad en este punto que estoy indicando aquí. Entonces, el vector
Un vector tangente a la trayectoria se trazaría de esta manera. Es decir, es una línea recta que corta a la trayectoria en un solo punto de esta manera. Esto sería una tangente a la trayectoria. No es tangente a la trayectoria, por ejemplo, esta línea. Es decir, esta línea también cumple la condición de que corta a la trayectoria en un solo punto, pero no es tangente a la misma. Una línea de tangente sería esta. O por ejemplo en este punto, una línea de tangente sería ¿cuál? Sería esta. En cualquier punto de la trayectoria, entonces, el vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria. Si se tiene, por ejemplo, que la trayectoria es una línea recta, digamos esta línea recta, que es una trayectoria, simplemente ahí el vector velocidad va a ser paralelo a esa trayectoria. Pero la forma pues más general de referirnos a eso es que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Bueno, aquí seguimos hablando de los vectores. Aquí pues obviamente lo representamos siempre con flechas, y en el ejemplo que aparece ahí están hablando de los vectores que le asocian a dos vehículos, están hablando de dos motos. Entonces hay una que se mueve con una rapidez de 30 kilómetros por hora y otra que se mueve con 60 kilómetros por hora. Recuerden entonces que para representar gráficamente el vector velocidad de cada uno de esos vehículos, el vector que tiene mayor longitud debe ser el del vehículo que tenga una mayor rapidez. Entonces por eso aquí el que aparece con 60 kilómetros por hora se le asigna una flecha más larga, el doble de larga que el vector asociado a la moto que se mueve a 30 kilómetros por hora. Aquí en este gráfico se ejemplifica, bueno, ahí vamos a mirar cuál es un método para sumar vectores desde el punto de vista gráfico. Vamos a mirar un par de métodos para hacerlo. La situación que representan ahí es la de un bote que está desplazándose en un lago, y miren que esta flecha que aparece aquí, la que estoy señalando con el cursor, está ilustrando el vector velocidad con la que el bote se mueve con respecto a ¿quién? Con respecto al agua. Y tiene dirección, pues ahí dicen que está moviendo hacia la orilla. Esta otra flecha que aparece aquí está representándose el vector velocidad asociado a la velocidad de la corriente. Entonces, ¿cuál es la velocidad con la que se está moviendo el bote? La velocidad con la que se mueve el bote sería el resultado de sumar esas dos velocidades que les acabo de mencionar. Es decir, la velocidad del bote con respecto al agua y la velocidad de la corriente. Sumando esos dos vectores, obtengo entonces la velocidad con la que se está moviendo el bote. Miren que gráficamente lo hacen en esta parte de la figura. Este vector vertical sería el asociado a qué velocidad. Miren que le asignan una magnitud de 3 millas por hora. Ahí no están hablando pues del sistema SI. Este vector es el asociado a la velocidad del bote con respecto al agua. Y este otro vector, este vector horizontal, es el vector asociado ¿a quién? A la velocidad de la corriente. Si yo sumo esos dos vectores, me va a dar el vector velocidad del bote, el vector resultante. ¿Cómo están sumando esos dos vectores ahí? Entonces vamos a ver un par de métodos para sumar vectores. Vamos a ir al papel nuevamente. A ver, vamos a coger los dos vectores que aparecen en la pantalla pues de la diapositiva más bien. Se tiene un vector que está apuntando hacia arriba que le asocian ¿a qué? A la velocidad con la que se mueve hacia la orilla con respecto al agua.
Entonces digamos que es simplemente B. Y se tiene otro vector que está apuntando en esta dirección, que es la velocidad de la corriente. Vamos a decir que es B'. Recuerde que las cantidades vectoriales por lo general se denotan con una flecha arriba del símbolo pues de la cantidad. Estoy hablando de esta flecha. Entonces, ¿cómo sumo gráficamente esos dos vectores? Cojo el primer vector, lo dibujo tal y como está pues inicialmente, y cojo el segundo vector y lo ubico de tal manera que la cola de ese segundo vector esté ubicado sobre la cabeza del primero. Con la cola del vector quiero decir esta parte que no tiene flecha, y la cabeza del vector es la parte a la cual le asocio la flecha. Entonces, ¿cómo sumo este par de vectores gráficamente? Pues ubico... Sí, díganme. Ubico pues la puntica, la cabecita de uno de los vectores con la cola del otro. No sé cómo. La cola del segundo vector sobre la cabeza del primero. Sí, señor. El primero sería este, ¿cierto? El B. Entonces cojo el segundo vector, que es este de acá, y la cola de ese vector lo ubico sobre la cabeza del primero. Lo dibujo tal y como lo tenía inicialmente, en la misma dirección. Este entonces es ¿cuál? Este es B', ¿cierto? ¿Cuál es el vector resultante? El resultado de sumar esos dos vectores. La unión de la cola del primer vector con la cabeza del segundo. Entonces el vector resultante aquí sería este. Este entonces es B más B'. Ese sería uno de los métodos gráficos para sumar vectores. El otro método gráfico sería ¿cuál? Sería coger los dos vectores y ubicarlos en un mismo origen y hacer lo que se denomina la completación del paralelogramo. Vamos a mirarlo aquí a un lado. Entonces tengo el primer vector y tengo el segundo vector. Miren que lo que hice ahí fue que ubicar los dos vectores en un mismo origen, que sería este punto. El paso que sigue es la llamada completación del paralelogramo, que es simplemente que usted coge y traza una paralela a este vector, al vector B', que pase por la cabeza del otro vector, o sea, que pase por la cabeza del vector B, o sea, que tendría más o menos esto. Aquí lo voy a representar pues la paralela con una línea punteada. Y hace lo mismo con el otro vector, es decir, traza una paralela a este otro vector que pase por la cabeza del otro vector. De esa manera entonces se completa el paralelogramo. Aquí tiene un paralelogramo y el vector resultante ¿cuál sería? La diagonal de ese paralelogramo, que va desde el origen hasta el punto opuesto, hasta este punto de acá. Entonces este es el vector resultante, este sería B más B'. Esos son los dos métodos pues gráficos que se tienen para sumar vectores. Vamos a volver a la presentación. Miren que en la diapositiva están ilustrando el primero de esos métodos gráficos que les mencioné. Es decir, están ubicando la cola del segundo vector sobre la cabeza del primero. Ahora, tengan en cuenta que la suma vectorial es conmutativa. Entonces yo, por ejemplo, en el papel estaba sumando B más B', pero es lo mismo sumar B' más B. Van a llegar pues siempre al mismo resultado. Ahora, en este caso sencillo, en el que los dos vectores están formando un ángulo de 90 grados, que formen un ángulo de 90 grados quiere decir que sean perpendiculares, yo puedo encontrar la magnitud muy fácilmente del vector resultante. Estoy hablando de este vector
que está al lado de esta regla. Aquí, ¿cómo calcularía entonces lo que mide el vector resultante? Profe, no se podría hallar con el teorema de Pitágoras. Sí, mire que si tenemos un triángulo rectángulo, usted tiene que los catetos, ¿cuánto miden acá en este caso? Aquí tenemos 1 milla por hora y tenemos 3 millas por hora. Entonces, simplemente con el teorema de Pitágoras ahí, usted le saca la raíz cuadrada, ¿qué? A la suma de los cuadrados de los catetos y obtiene lo que mide la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es ¿cuál? Es precisamente lo que mide el vector resultante. Entonces, después de hacer ese cálculo, aquí pues en este ejemplo específico llegan a la conclusión de que la velocidad, o más bien la magnitud de la velocidad de ese bote es de 3.2 millas por hora. Bueno, miren otra versión de la primera ley de Newton. Nos dice, un objeto libre de influencias externas se mueve a velocidad constante. La primera versión que mostré, ¿cuál fue? Decía, un objeto libre de influencias externas se mueve cubriendo espacios iguales en intervalos de tiempo iguales, que es sinónimo pues en línea recta. Es sinónimo de decir que se mueve a velocidad constante. Ahorita miramos una tercera versión que ya sería pues como, digamos, la versión más compacta o más precisa, digamos, de esa primera ley. Hasta ahora, ¿cuáles cantidades físicas hemos mencionado? Hemos mencionado la posición, hemos mencionado la velocidad. Sí, dígame. Básicamente esas dos, ¿cierto? Y tenemos que otra es la fuerza. En forma pues muy coloquial se define simplemente como un empujón o un tirón, y ya de una forma general se define como una influencia externa. La fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, ¿qué significa que la fuerza sea una cantidad vectorial? Para hablar de ella necesitamos ¿qué? Magnitud vectorial. La magnitud de la fuerza y la dirección en la que se aplica la fuerza. También es una cantidad, desde el punto de vista pues de las unidades, que no es una cantidad básica, sino derivada por el hecho de que yo la fuerza la defino en términos de ¿qué? La defino en términos de longitudes, en términos de masa y en términos de tiempo. Ahorita miramos específicamente cuáles son las unidades de fuerza. Esta es la última versión de la primera ley de Newton, la más precisa. Aquí simplemente hablamos de un objeto que no esté sujeto a fuerzas externas, se mueve con velocidad constante. Esa sería la forma pues como más precisa de hablar de esa primera ley. Miren que cambiamos influencias externas por fuerzas externas. Miremos esta pregunta 4. Esta pregunta 4 hace ya referencia a la influencia que tienen las fuerzas sobre el estado de movimiento de los cuerpos. Hasta ahora hemos dicho, o lo que dijimos anteriormente, es que las fuerzas no se necesitan ¿para qué? ¿Qué fue lo que dijimos ahora hace un rato? Las fuerzas no son necesarias ¿para qué? Para mantener el movimiento. Para mantener el movimiento. Pero sí son necesarias ¿para qué? Para cambiar de estado. Para cambiar el estado de movimiento. Eso de decir cambiar el estado de movimiento es lo mismo que decir provocar una aceleración. Cuando uno acelera, está cambiando el estado de movimiento. Entonces las fuerzas sí se necesitan para provocar aceleraciones. Eso es lo que hace una fuerza. Cuando la fuerza es diferente de cero, aplicada sobre un cuerpo determinado, ese cuerpo necesariamente va a tener una aceleración.
Y el hecho de que tenga una aceleración quiere decir que ya no va a tener aceleración constante. Es decir, no va a estar cubriendo espacios iguales en intervalos de tiempo iguales. Ya va a empezar en cada intervalo de tiempo, el espacio que va a recorrer el cuerpo va a ser diferente. Eso significa que un cuerpo esté acelerado. Ahora, una de esas preguntas dice, dice, ¿cómo arranca un patinador y cómo se detiene? Miren que en los dos casos nos están hablando de ¿qué? De cambios en el estado de movimiento. Cuando nos dice, ¿cómo arranca un patinador? Estamos hablando del paso de ¿qué? Del reposo al movimiento. ¿Y cómo se detiene? Estamos hablando del paso del movimiento al reposo. Cambios en el estado de movimiento, entonces ahí estamos hablando de aceleraciones. Y ahí sí se necesitan las fuerzas. Ahí nos preguntan también, ¿todos los patinadores responden igual ante empujones iguales? Entonces ahí hablamos ya de el hecho de que si dos patinadores diferentes respondan de manera diferente a un empujón igual, es decir, que se le aplique la misma fuerza a dos patinadores que tengan masas diferentes. ¿Cuál es la diferencia ahí en la respuesta de los dos? La masa. Es decir, ¿cuál va a sufrir una mayor aceleración? El que tiene menos masa va a sufrir una mayor aceleración. Por eso a la masa muchas veces se le llama como una medida de la inercia del cuerpo. Porque la masa es una medida de la resistencia del cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Yo chequeo nuevamente. ¿Me está escuchando Puerto de Río? Ok. Bueno, entonces estaba hablando de la masa y el hecho de que se dice que es una medida de la inercia porque mientras mayor sea la masa de un cuerpo, más difícil es que cambiarle el estado de movimiento. Por eso entonces hablamos de medida de inercia. Recuerden que la inercia es la propiedad de permanecer en un estado de movimiento o conservar pues su estado de movimiento. En esta diapositiva aparece otra cantidad que es la aceleración, ya la mencioné, pero resulta que la aceleración también es una cantidad vectorial, o sea que necesitamos de una magnitud y una dirección para, digamos, hablar de la misma. ¿Cómo nos definen la aceleración en palabras? Simplemente como el cambio de la velocidad en el tiempo, o digamos velocidad por unidad de tiempo. Entonces, si hablábamos de la velocidad como el cambio de la posición con el tiempo, es decir, qué tanto se desplazaba un cuerpo en cada intervalo de tiempo, cuando hablamos de aceleración, hablamos es de qué tanto cambia la velocidad de un cuerpo en cada intervalo de tiempo. Entonces, si estamos hablando de aceleración que no cambie, una aceleración constante, por ejemplo, y decimos que en cada segundo que transcurre la velocidad de un cuerpo cambia o más bien la magnitud de la velocidad de un cuerpo cambia en 4 metros por segundo, quiere decir que la aceleración sería ¿de cuánto? La magnitud de la aceleración. Si cada segundo la magnitud de la velocidad cambia en 4 metros por segundo. Es decir, si inicialmente se encontraba en reposo, pasó el primer segundo y cambió a 4 metros por segundo. Pasó el siguiente segundo y cambió a 8 metros por segundo. Luego sigue el tercer segundo, cambió a 12 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración entonces de ese cuerpo? ¿Cuánto? 4 metros por segundo cuadrado. 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces miren que, vamos a volver aquí al papel. Si cada segundo entonces cambió 4 metros por segundo la magnitud de la velocidad, quiere decir que 4 metros por segundo, ese cambio de 4 metros por segundo se da cada segundo transcurrido. Es decir, tendríamos 4 metros por segundo sobre ¿qué? Sobre segundo. Eso es lo mismo que decir 4 metros sobre segundo
al cuadrado. Entonces esta es la unidad, estas son las unidades de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado en el Sistema Internacional de Unidades, en el sistema SI. También podríamos escribir esto de esta otra manera: 4 metros por segundo a la menos 2. Son equivalentes estas dos formas. Miren que las primeras 4 cantidades que aparecen ahí son cantidades vectoriales, pero la masa, que es una de las cantidades pues básicas, no es una cantidad vectorial, es una cantidad escalar. Entonces son diferentes, es diferente un vector a un escalar. ¿Un escalar qué es? Es simplemente un número, es una cantidad. Por ejemplo, la rapidez, cuando estamos hablando de rapidez, la rapidez es un escalar que es la magnitud de la velocidad. Miren la forma entonces en que se define ahí la masa, medida de la inercia del cuerpo, debido a que mientras mayor sea la masa del cuerpo, menor va a ser la aceleración del mismo como respuesta a una fuerza que se aplique. Es más difícil entonces cambiar su estado de movimiento. En otras palabras, es más difícil acelerarlo. Y ahí pasamos entonces a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton simplemente relaciona la fuerza que se le esté aplicando a un cuerpo con la masa de ese cuerpo y con la aceleración que se provoca en ese cuerpo como resultado de aplicarle la fuerza. Entonces nos dicen, la aceleración de un cuerpo es igual a la fuerza ejercida sobre él dividida por la masa. Recuerden que esa aceleración va a tener la misma dirección de la fuerza que se aplica. No sé si se alcanza a ver ahí lo que acaba de aparecer. Ahí el color no ayuda mucho. Dice aceleración es igual a fuerza sobre masa. Es decir, es lo mismo que nos dice en el enunciado, pero ya en términos como de una ecuación. Ahora, en términos de símbolos, lo que encuentra uno siempre es lo siguiente. Eso mismo que apareció en la diapositiva lo escribimos de esta manera. Sería fuerza, esta es la fuerza, esta es la masa y esta es la aceleración. Perdón, me repite la pregunta. Por favor, pone la diapositiva otra vez. Sí, ya voy a volver allá. Les estaba diciendo pues que eso que aparece en la diapositiva lo estoy escribiendo yo en símbolos. Es decir, el símbolo para la fuerza es simplemente aquí tenemos la masa y esta es la aceleración. Pero recuerden que tanto la fuerza como la aceleración son cantidades vectoriales. Entonces, estrictamente hablando, yo escribiría esa segunda ley de esta manera. Mire que la masa no le pongo ningún símbolo de vector porque es una cantidad escalar. No tiene sentido yo hablar de la dirección de una masa. Uno siempre habla de la masa, se refiere a si la masa de un cuerpo es tantos kilogramos, 40 kilogramos por decir algo. Pero uno no dice 40 kilogramos en dirección norte, por ejemplo. No tiene sentido eso. Solamente necesitamos la magnitud. Bueno, entonces aquí arriba me estaba refiriendo a las magnitudes de cada una de esas cantidades y aquí estoy teniendo en cuenta la naturaleza vectorial de las mismas. Vamos a volver ahora sí a la presentación. Bueno, si se alcanzan a ver este par de, digamos, de ecuaciones en palabras que hay aquí. Tenemos aceleración igual a ¿qué? A fuerza sobre masa. Entonces miren que la masa está en el denominador, ¿cierto? Quiere decir que mientras mayor sea la masa, ¿qué va a pasar con la aceleración? Mientras mayor hago yo un factor en el denominador, menor va a ser esta cantidad, ¿cierto? Es decir, menor va a ser la aceleración.
Ahora, si yo disminuyo la masa, ¿qué va a pasar con la aceleración? La aceleración va a aumentar. Entonces, la respuesta de un cuerpo a una fuerza determinada que se le aplique va a depender de quién. Va a depender de qué tanta sea la masa de ese cuerpo, es decir, de la medida de la inercia del mismo. Miremos esta segunda expresión que hay aquí. Nos dice, es la misma pues, solamente que lo que se despejó en la primera es la aceleración y aquí despejamos la fuerza, ¿cierto? Miremos esta segunda expresión, que es fuerza igual a masa por aceleración, y dígame entonces, de acuerdo a eso, cuáles son las unidades de la fuerza en el sistema internacional, en el sistema SI. Si tenemos una masa multiplicada por una aceleración, ¿cuáles son las unidades entonces de la fuerza? Newtons, pero Newton es el nombre que se le da a la unidad de fuerza, pero eso en términos de unidades básicas es ¿qué? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Vamos a escribirlo aquí en el papel para que quede claro. Estábamos hablando de esta expresión, entonces las unidades de fuerza son, tenemos una masa cuyas unidades son kilogramos y tenemos una aceleración cuyas unidades son metros sobre segundo al cuadrado o por segundo a la menos 2. Y esto recibe el nombre de Newton. Newton en forma pues abreviada lo tenemos simplemente con una letra N mayúscula. Entonces miren que la fuerza también es una cantidad derivada. Miren que está en términos de ¿quién? De cantidades básicas. Es decir, una masa, tenemos longitud y tenemos tiempo, que son las tres básicas. Bueno, ya al principio mencioné el hecho de que siempre es necesario hablar de un marco de referencia para medir las cantidades físicas. Y les puse el ejemplo pues de la posición, por ejemplo, que decir que una persona se encuentra a 4 metros, eso no significa nada, a no ser que usted diga 4 metros de qué. Para la velocidad también es lo mismo. Miremos, voy a dar un ejemplo aquí en el papel nuevamente. Miremos que la velocidad también es relativa al marco de referencia que se escoja. Vamos a mirar la siguiente situación. Digamos que tenemos un marco de referencia que asignamos en este punto O. Y aquí tenemos un objeto A sobre el cual hay un objeto B. Y ese sistema compuesto por esos dos cuerpos se está moviendo en esa dirección. Entonces, para el observador que está parado en O, la velocidad de B es diferente de cero. ¿Están de acuerdo? Está en movimiento, ¿cierto? Ahora, para un observador que esté en A, es decir, para un marco de referencia que yo ubique en la posición A, en la posición del cuerpo A, ¿qué velocidad va a tener el cuerpo B? Ya no para este observador, sino para un observador que se encuentre en A. Va a tener velocidad igual a cero. Entonces miren que la velocidad también está de acuerdo a, o depende del marco de referencia. ¿Me está escuchando Puerto Berrío? Puerto Berrío, ¿me escucha? Disculpen un momento.
Puerto de Río, ¿me está escuchando? Sí, señor. ¿Se había cortado la llamada si no estoy mal? ¿O siempre me han estado escuchando? Bueno, en fin. Estaba mencionando, vamos a volver a pasar aquí al papel. Estaba mencionando este ejemplo. ¿Usted en Puerto de Río ya esto lo habían podido ver o no? Sí. Bueno, entonces estaba diciendo que la velocidad va a depender de dónde usted ponga su marco de referencia. Si lo pone acá, la velocidad de B va a ser diferente de cero, pero si lo pone en A, la velocidad de B va a ser cero. Entonces es relativa esa cantidad al marco de referencia que usted utilice. Vamos a definir entonces lo que es el marco de referencia inercial. La definición está ahí en la diapositiva. Entonces nos dicen, es el punto de vista de un objeto de un marco de referencia. Un marco de referencia inercial, en otras palabras, es un marco que esté en reposo o que se mueva con velocidad constante. Es decir, de forma general, es un marco de referencia que se mueva con velocidad constante. Ya sabemos que velocidad constante implica movimiento en línea recta y que cubre espacios iguales en intervalos de tiempo iguales. Entonces, cualquier marco de referencia que se caracterice por ese hecho, es decir, que se mueve de acuerdo a la primera ley de Newton, se conoce como marco de referencia inercial. Hay otro tipo de marco de referencia no inercial en el cual el marco de referencia está siendo acelerado, está sometido a una aceleración. Un ejemplo sería, por ejemplo, sería una persona que esté moviéndose en un carrusel, una trayectoria circular. Miremos el ejemplo en el papel. Si tenemos una trayectoria circular, en este caso se puede presentar que la persona se esté moviendo de tal manera que cubra espacios iguales en intervalos de tiempo iguales, pero eso por sí solo no me permite yo llamar a ese movimiento velocidad constante. ¿Por qué? Porque en velocidad constante necesito que el cuerpo esté moviendo en línea recta. Entonces, en este caso, así la rapidez sea constante, por el hecho de que la dirección esté cambiando. Miren que la dirección del vector velocidad va a cambiar aquí siempre. Recuerden que se dibuja siempre como tangente a la trayectoria. Está cambiando de dirección constantemente. Automáticamente entonces tenemos un movimiento acelerado y una persona que esté en este marco de referencia, si lo sitúo aquí, va a estar en un marco de referencia no inercial o un marco de referencia acelerado. Bueno, vamos a dejar ahí por hoy y la próxima clase vamos a ver lo que es caída libre y examinamos conceptos como el peso, la gravedad y lo que les mencioné ahora, que es la independencia de los movimientos en diferentes dimensiones. Sí. Profe, por favor, ¿puede colocar nuevamente la diapositiva? Profe, las diapositivas están en la plataforma. Las diapositivas no, esas no están en la plataforma, pero ustedes tienen acceso pues a estos videos en la misma plataforma de Udarroba. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Que tengan una feliz tarde. Profe.